Bueno, una vez hecho esto, tenemos que transformar esto a código ASCII en la variable binario, que es de tipo string. Así que la ponemos a 0 para que cada letra que entre comience así. Y ahora hacemos lo siguiente. Esto es un tanto complicado si no saben cómo funciona la numeración ASCII, el sistema binario. Así que bueno, voy a poner el código y ahora después intentaré explicárselo. Comienzo con otra variable que se llame j, mientras que sea mayor o igual que 0, y voy a ir disminuyéndola. Empiezo con 7, ahora les explicaré por qué. Porque las letras ocupan 8 dígitos en código ASCII. Por ejemplo, pudiera ser así. Por ejemplo, ¿no? 8 dígitos. ¿Qué sucede? Que el primer dígito, este de aquí, cuando se transforma a número, es igual, si es 0, no tiene valor. Así que pues no acumularía nada. Pero esto correspondía a 2 elevado a 0. Este de aquí a 2 elevado a 1. Este de aquí a 2 elevado a 2, 2 elevado a 3, 2 elevado a 4, 2 elevado a 5, 2 elevado a 6 y 2 elevado a 7. Suman aquellos caracteres que tengan un 1. Es decir, este de aquí sería igual a 2 elevado a 7 más 2 elevado a 4 más 2 elevado a 2 más 2 elevado a 1. Y lo que resulte esa operación matemática dará un número que será el código ASCII. En el caso de la H, pues hemos dicho que sería 104. Entonces, ¿qué voy haciendo? Voy a ir comprobando si el número que me han dado es mayor o igual que 2 elevado a esto, a lo que vaya siendo j, comenzará con 7. Si es así, significa que corresponde un 1 en la posición en la que estamos avanzando. Ahora van a ver cómo lo hago. O sea, yo aquí pregunto, si el código ASCII es mayor o igual que, aquí me lo hago de esta función matemática, que 2 elevado a j, a lo que valga j, que puede ser, va a comenzar con 7 aquí, vamos a comenzar por aquí, pero después ir avanzando. Si es así, lo que tengo que hacer es lo siguiente. En primer lugar, voy a poner aquí en binario, que es igual a binario.concat y le meto un 1, añado a la cadena, voy añadiéndole. Si no, lo que hago es añadirle un 0, le añado un 0, y en caso de que sea así, al propio código tengo que restarle la cantidad que acabo de operar. Bien, así que hago esto. Bien, pues después de esto tendría que quedarnos el código binario de la letra. Bueno, vamos a comprobarlo para que vayan viendo cómo avanza esto. Voy a ponerlo aquí. Código ASCII, que es igual, y aquí voy a poner binario. A ver si lo guardo y lo ejecuto. Hola. Ahí estamos, ¿no? Este es el código de la H, el de la O. Bueno, si quieren comprobar si esto es cierto, abriendo la calculadora, si lo ponen aquí en ver como programador, yo aquí puedo poner, hemos dicho antes que, claro, es que quería ver el código ASCII de la H, pero como aquí voy disminuyendo, pues no me alcanza a ver. Entonces, bueno, voy a hacer lo siguiente. Voy a copiar esto aquí. Lo voy a dejar así. Y aquí solamente voy a mostrar el binario. Porque como es una misma letra, lo hace dentro del bucle, me saldrá una línea debajo de la otra. Ahí está, ¿no? El H es el 104. Bueno, si me voy a la calculadora y le pongo 104, aquí me sale el código binario. Uy, perdón.
104, el código binario sería 0, 1, 1, 0 y luego 1000. Y aquí me está saliendo 0, 1, 1, 0 y 1000. Vale, pues está funcionando bien. Si le pongo el 111 de más abajo, 111 sería 0, 1, 1, 0 y luego todos son unos, 0, 1, 1, 0 y todos son unos. Bien, pues está traduciendo bien al código binario. Vuelvo a comentar esto para que no me salga. Vale. Y ahora, una vez que ya hemos creado la cadena en código binario, lo que tenemos que hacer es buscar qué dos parejas de caracteres vamos a alternar. Bien, bueno, pues esto lo vamos a hacer de la siguiente forma. Claro, tenemos que generar números que sean entre 0 y 7. Porque es lo que después voy a necesitar para la desencriptación. No me valen mayores. ¿Vale? Bueno, pues lo voy a hacer así. Voy a hacer aquí un do while y voy a poner que voy a estar generando un número. Primero voy a empezar con intercambio 1 y lo voy a hacer mientras que intercambio 1 sea mayor que 7. O sea, mientras que sea mayor que 7, que no me interesa, esos números no me valen, voy a generar número. Y lo voy a hacer así, intercambio 1 es igual a math.random y esta variable me va a generar un número decimal que va a comenzar siendo 0. Y después lo que me devuelva que será aleatorio. Así que como lo que me interesa es el siguiente dígito, voy a multiplicarlo por 10. Bien, hay un problema, es que intercambio lo he declarado como tipo int y esto es tipo doble, así que aquí hago la transformación y ahora sí es tipo int. Vale, perfecto, o sea, me va a generar números del 1 al 10, del 1 al 10, sí, pero solamente del 1 al 10 por esta multiplicación, pero solamente me valen los que sean menores que 7, así que mientras que sea mayor que 7, me valen menores o iguales que 7. Porque el 0 también es una posibilidad, así que de 0 a 7 ya tengo los 8 números. Bien, bueno, pues así generaríamos el intercambio 1 y tengo que hacer lo mismo con intercambio 2, 3 y 4. Voy a poner aquí. Ahora estamos con intercambio 2. Bien, aunque aquí hay una particularidad y es que para evitar complicaciones voy a pedir que intercambio 2 no sea igual que intercambio 1. Así que mientras que sea igual, que me siga generando números. O sea, si se da alguna de estas dos circunstancias, no me servirá el número. Así que tiene que seguir generándome números. Y con intercambio 3, pues me sucede lo mismo. Así que voy a copiar esto, que no puede ser igual a la variable 1 ni a la variable 2. Intercambio 3 no puede ser ni a 1 ni a 2. Y con la 4, pues también hacemos lo mismo. Ni a la 1, ni a la 2, ni a la 3. Intercambio 4. No puede ser igual a 1, no puede ser igual a la 2. Y no puede ser igual a la 3. ¿Vale? Bueno, pues ya tenemos entonces las variables creadas. Para que no sea tan... Bueno, yo lo voy a poner así, que me resulta a mí más fácil de entender. Porque solamente es una línea lo que tenemos en este do while, tampoco es mucho más. Y sabiendo un poco lo que hace, bueno, pues no nos vamos a extender aquí con mucho código. Le voy a poner cada do while en el que genero un mismo valor para cada posición que intercambio. Le voy a poner una línea y así quizás se vea más claro. Esto lo voy a dejar aquí por si acaso me hace falta después hacer una comprobación. Bien. Bueno, ya tenemos entonces las variables que vamos a intercambiar, así que lo que tenemos que hacer ahora es coger el código binario y intercambiarlo.